entonces, quitemos esto para que no se vea ahí. Entonces vamos a considerar el siguiente circuito. A ver si ustedes lo pueden ver ahí. Este es un circuito con las siguientes características. Esta es la resistencia de carga, la vamos a colocar variable. Esta es una resistencia interna que es de 10 ohmios y este es el voltaje de la fuente, que le vamos a colocar de 75 volts. ¿Están viendo bien el circuito al derecho o lo ven al revés? No, ahí se ve bien. Está bien, ¿verdad? Excelente. Yes. Ya saben hasta inglés, ¿no? Bueno, entonces para ver cómo es que opera el teorema de máxima transferencia de potencia, vamos a hacer una tablita. La tablita aquí va a tener los siguientes columnas: voltaje de la fuente, resistencia interna, resistencia de carga, corriente, el voltaje de la resistencia de carga y la potencia de la resistencia de carga. Entonces esas son las columnas que vamos a poner. Aquí vamos a ver, observar qué es lo que pasa con la potencia de salida cuando se varía la resistencia de carga. Entonces, para la primera fila sería, vamos a utilizar los 75 voltios, esto aquí siempre va a ser 75 voltios, ¿verdad? Que no los vamos a variar. La resistencia interna siempre va a ser 10. La resistencia de carga vamos a ponerle una menor que la interna, a ponerle una de 5. La corriente entonces sería 75 entre 10. ¿Cuánto da la corriente? 7.5. Perdón. 75 entre 10 más 5, o sea, entre 15. Porque es un circuito serie, ¿verdad? Tiene que poner la interna. 10 más 5. Entonces 75 entre 15 da una corriente de 5 amperios, ¿verdad? Corríjanme. 75 entre 15. 5, creo. 5, ¿verdad? 5. Bueno, el voltaje en la resistencia de carga, entonces, ¿cuánto es? Si por aquí está pasando una corriente de 5, en un resistor de 5, entonces sería voltaje igual a, ahí por R, ¿verdad? O sea, 5 por 5, igual a 25. ¿Cuánto sería la potencia entonces? La potencia entiende que es I al cuadrado por R, ¿verdad? Sería 5 por 5, 25, por 5, 125. ¿Ah? O también podemos decir que la potencia en este resistor es igual a I, a B por I. O sea, 25 por 5, igual a 125. Correcto, ahí han comprendido todas las filas esas. Sí. Yes. Pasemos a la segunda fila. En la segunda fila vamos a poner los mismos 75, los mismos 10 ohmios, pero aquí esta resistencia de carga la vamos a poner igual a la resistencia interna, que es 10. Y entonces, ¿cuánto sería? 75 dividido entre 20. ¿Cuánto sería la corriente? Díganme ustedes. 3.75. 3,75 amperes. Por lo tanto, I al cuadrado, o sea, 3,75 al cuadrado por 10 es igual a 140,6 watts. Son watts. ¿Está bien o me equivoqué? .75 al cuadrado por 10 me dio 140.6.
Correcto. Y aquí el Está bien. voltaje del resistor es 3,75 por 10, entonces sería 37.5 volts. Vámonos con la tercera fila. Entonces dejamos los mismos 75, pero aquí, bueno, la resistencia interna es la misma, pero aquí vamos a colocar un resistor mayor que la resistencia interna. O sea, vamos a colocar ahora 15, 5 más. Aquí colocamos 5 menos, aquí igual, y aquí 5 más. Vamos a ver qué pasa ahora. 75 dividido entre 25. ¿Cuánto es? Hola, 3. 3. Ahora, 3 al cuadrado por 15. Muy bien. Ahora el voltaje es I por R, pues sería 15 por 3, 45. Entonces miren lo que pasa. Cuando la resistencia de carga es mayor que la resistencia interna, se obtienen 135 watts. ¿Ya? Cuando la resistencia de carga es menor que la interna, se obtienen 125 watts. Pero cuando es igual, se obtienen 140. O sea, ¿dónde se obtiene más? Clase. ¿Ah? ¿Dónde se Cuando obtiene más potencia? cuando está igual. Sí, cuando está Cuando la igual, resistencia tiene más interna y la potencia. resistencia de carga son iguales. Cuando se iguala. Sí. Eso es lo que dice el teorema de la máxima transferencia de potencia. Por eso es que ustedes a un amplificador, por ejemplo, en el caso del sonido, si le colocan al amplificador un amplificador, por ejemplo, de 400 watts, le colocan, el amplificador tiene una resistencia interna de 8 ohmios y le colocan parlantes de 4 ohmios, no les va a dar toda la potencia. Asimismo, si el amplificador dice que hay que colocarle un parlante de 4 ohmios, usted le coloca uno de 8 ohmios, no le va a dar toda la potencia. ¿Por qué? Porque tienen que ser iguales. La impedancia de salida del amplificador tiene que ser igual a la impedancia del parlante para que transfiera la máxima potencia. ¿Ok? Entonces vamos a ver dónde sale todo esto. La mayor potencia se da, la mayor potencia, cuando la resistencia interna es igual a la resistencia de carga. Esto es lo que tienen que aprender. ¿Ok? Ok. La potencia máxima se calcula I al cuadrado por R de carga. Entonces, podemos decir entonces que el voltaje de la fuente sobre R interna más RC es igual a I, ¿cierto? Voltaje de la fuente entre la suma de las dos resistencias es igual a la corriente. Y esta corriente, que es esta misma, la vamos a elevar al cuadrado. Y la vamos a multiplicar por RC. ¿Correcto? Ahora, como RI es igual a RC. Otros dos le faltó más de la resistencia. ¿Faltó qué? El signo más entre la resistencia. ¿Cómo? Ah, sí, correcto. Aquí va más. Bien. Entonces, como la RI y la RC son iguales, entonces podemos decir lo siguiente. Podemos decir que el voltaje de la fuente al cuadrado sobre 2 veces la RC al cuadrado por RC. ¿Entienden este paso? Aquí está el cuadrado, saqué este cuadrado, lo elevé aquí, el numerador, y el denominador igualé las dos a RC. Entonces ya puedo decir que son 2 veces RC y queda al cuadrado. ¿Ok? Entonces esto es igual a voltaje de la fuente al cuadrado por RC sobre 4 veces RC al cuadrado. ¿Entienden ese paso?
Aquí tenemos entonces RC, lo coloco acá. Y aquí elevo al cuadrado el 2 por 2, 4 y me queda RC al cuadrado. Eso es lo mismo. Todo lo que elevo Sí, sí, claro. ¿Ya? Bueno, entonces aquí quito una RC y aquí otra. Y entonces me queda voltaje de la fuente al cuadrado sobre 4 veces RC. La voltaje de la fuente al cuadrado divide entre 4 veces RI porque RI es la misma RC. ¿Cierto? Entonces cuando uno va a colocar la RC, lo primero que debe mirar es cuál es la RI, para que sean iguales y poder obtener la máxima transferencia de potencia. Cuando se me bloquea el micrófono, enseguida ustedes me deben decir, ¿vieron? Para que no se pierda porque estamos grabando. Bueno, entonces ahora sí viene lo que, digamos, la aplicación práctica de lo que hizo el compañero Cristóbal. Vamos a hacer un circuito. Entonces el circuito sería, vamos a poner un ejemplo aquí, un circuito de 180 voltios. Profe, se acercó mucho la pantalla. ¿Cómo? Que le metió mucho zoom a la pantalla y ahora se ve bien pegadito ahí. No, está igual. Sí, está igual. Debe ser que usted amplía ya en el celular. Vamos a colocar aquí un resistor de 150. Y una resistencia de carga aquí. Bien. Entonces, necesitamos saber cuál es la resistencia de carga que vamos a conectar aquí para que nos transfiera la máxima potencia. ¿Entiendes? Entonces, para poder saber eso, necesitamos saber cuál es la resistencia interna de este circuito. Y lo vamos a tebenizar desde el punto A y B. ¿Ya? Esa es, digamos, una aplicación práctica. Entonces, para tebenizarlo primero, lo primero que hacemos es hallar la resistencia Thevenin. Entonces, para hallar la resistencia Thevenin, quitamos la fuente y en su lugar colocamos un puente. ¿Sí? Y nos quedan estas dos resistencias desde los puntos A y B. Una de 150 y una de 30. Entonces, si nosotros las miramos desde los puntos A y B, aquí estas dos están en paralelo porque están cogidas del mismo nodo. Miren. Por lo tanto, la resistencia Thevenin es igual. ¿Qué pasó? La resistencia Thevenin es igual a 30 en paralelo con 150. Bien, eso da 25, correcto. Entonces la resistencia Thevenin es igual a 25 ohmios. Bien. Ahora vamos a hallar el voltaje Thevenin. Voltaje Thevenin, entonces vamos a hallarlo aquí. Voltaje Thevenin es igual. Y aplicamos un divisor de tensión, ¿cierto? Divisor de tensión para poder hallar la tensión en este punto, que es el mismo A y B. Entonces el divisor de tensión de que el voltaje entre A y B, que es el mismo voltaje en R150, es igual a R1 150 sobre R1 más R2 por el voltaje de la fuente, que es 180. Entonces, 150 sobre 180 multiplicado por 180. ¿Cuánto da eso? Da 150. Da 150 volts, correcto. Entonces ya tenemos el equivalente de Thevenin, entonces vamos a dibujarlo aquí. Tenemos una fuente de 150 volts, una resistencia interna de 25 ohms. Entonces aquí es que vamos a conectar la resistencia de carga, ¿cierto? Esta resistencia de carga entonces la vamos a hallar aplicando la ecuación que encontramos ahorita. Entonces nos vamos a la potencia máxima
es igual al voltaje de la fuente al cuadrado dividido entre 4 multiplicado por la resistencia interna. Reemplazando tenemos 150 cuadrado dividido entre 4 veces multiplicado por 25. ¿Cuánto nos da eso? $225, si no estoy mal. Sí, 225 watts. Entonces, esta es la máxima potencia que le podemos sacar a este circuito cuando colocamos una resistencia de carga igual a 25 ohmios, hierro, que es la misma resistencia interna. Entonces, yo creo que ahí, pues, con ese ejemplo práctico ha quedado bastante claro. ¿Ustedes qué opinan? ¿Tienen alguna pregunta? Ahí también se puede usar el teorema de Norton también. Claro, por supuesto, depende de cómo depende de la configuración del circuito. Pues, tendremos que utilizar otras herramientas también. Es posible que por Thevenin, para tevenizar el circuito, necesitáramos aplicar otros teoremas. Por ejemplo, conversiones de redes estrella-triángulo, si la resistencia está en una manera que no se pueden resolver. O sea, siempre hay que echar mano de todas las herramientas que hemos estado explicando. Sí, dependiendo de la configuración y del análisis que uno haga, porque la habilidad depende, digamos, la habilidad que uno tiene para determinar por qué camino seguir, por qué ruta seguir, es la que determina la herramienta que uno vaya a utilizar. Es similar a cuando usted está en la empresa y le dicen, bueno, se paró la extrusora. Entonces usted va allá, se paró la extrusora, usted llega allá y miércoles, ¿y ahora qué hago? Ya. Y entonces usted le pregunta al operador, ¿por qué se paró la extrusora? El operador le dice, no, yo estaba aquí adicionando productos y de repente se detuvo, se paró la extrusora. ¿Ya? Entonces, ¿dónde consiste la habilidad? La habilidad consiste en que usted debe empezar a pensar, porque la cuestión es pensar. Pensar es como un tablero de ajedrez. Pensar dónde pudo estar la falla, por qué camino seguir, qué es lo primero que usted debe hacer. Entonces usted dice, bueno, se paró el motor principal, se disparó por sobrecarga, entonces vamos a llamar al mecánico para que me ayude a ver si la parte mecánica está trabada. Si fue por demasiado producto, si fue que alguna zona de calentamiento se apagó y el producto se endureció, se disparó el motor. O sea, hay que una cantidad de cosas que uno tiene que pensar en un momento y de una forma rápida. De igual manera aquí, o sea, mira el circuito y dice, voy a aplicar esta herramienta, voy a aplicar esta otra. ¿Cómo hace usted para saber cuál es el camino correcto? Pues practicando. La única forma que ustedes hagan muchos ejercicios, como cuando uno monta bicicleta. Si usted no monta bicicleta, nunca aprenderá a manejar bicicleta. Tiene que montarla y tirarse para un lado, tirarse para el otro, pegarse un estrellón y luego ya usted la monta y no se cae más. Bueno, diga. Bueno, usted puede hacer otro ejercicio. Bueno, bien, vamos a detener la grabación y hacemos otro ejercicio.